como ya hemos dicho, periodista y reportero de profesión. ¿Por vocación? Sí, por vocación, buenas tardes, lo primero. Por vocación y casi por determinismo histórico y determinismo familiar sobre todo, ¿no? Yo soy hijo y nieto de periodistas, tengo un hermano periodista también y pasé prácticamente todos los fines de semana de mi niñez, desde los 3 a los 16, 17 años, metido en la redacción de un periódico, así que conocía pocas cosas más allá de una redacción y por tanto, bueno, pues casi no se me pasó por la cabeza dedicarme a otra cosa que a esto del periodismo. Pues te lo vamos a preguntar igualmente. ¿Alguna vez te planteaste el llegar a ser agente o guardia marlasca? No, 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 ese trabajo es mucho más complicado el que hago yo. No, 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 que va, no. Aparte de que yo estoy en el periodismo de sucesos por una coincidencia, por una casualidad, porque cuando yo entré de becario, vamos, de práctica se decía entonces, en un diario, que era el diario Ya, cuando llevaba allí 6 meses en Cultura y Espectáculos, yo me dedicaba a esa sección, quedó vacante la plaza de sucesos porque el compañero que lo hacía, Jesús Duba, se marchó al país y me ofrecieron quedarme con un contrato si me estaba dispuesto a hacer sucesos y empecé. De aquello hace ya muchos años, eso pasó en el año 1988 y lo cierto es que llevo 32 años de mi carrera dedicado a la información policial, a todo lo que tiene que ver con policía, guardia civil, a tribunales, terrorismo también, ¿no? Pero siempre digo que mi trabajo es mucho más sencillo que el de un policía o el de un guardia civil, ¿no? Los errores que pueda tener yo, como mucho me han llevado delante de un juez por alguna demanda, por alguna querella, pero creo que es muchísimo más complicado, muchísimo más difícil el trabajo de alguien que se dedica a las fuerzas de seguridad del Estado. Pues por tu dilatada trayectoria como reportero, has sido acreedor del ingreso en la Orden del Mérito Policial. Te Sí, condecoraron con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. Y hemos sí, leído en tus declaraciones que la recibías con orgullo y sonrojo. De mucho. sobra, de sobra sabrás la polémica que genera el reparto de medallas cada año en nuestro patrón. ¿Crees que se debería de crear una condecoración específica para todos aquellos que, como tú, reunís los requisitos y, sobre todo, hacéis méritos? Pues mira, no lo sé, no sé, o sea, sé que la política de medallas, de distinciones de la policía siempre todos los años levanta ampollas y hace salir callos, ¿no? Sobre todo las pensionadas, lógicamente, ¿no? Las cruces rojas, que al fin y al cabo no dejan de ser un reconocimiento por la vía, que la mejor vía del reconocimiento que es la económica, ¿no? Creo que esas cruces rojas sí que deberían tenían que ser asignadas a servicios verdaderamente especiales o a trayectorias verdaderamente especiales, ¿no? El hecho de que yo reciba una Cruz Blanca al mérito policial siempre lo digo, ¿no? Y es verdad que estoy muy orgulloso de ella, pero también me produce mucho sonrojo, ¿no? Porque creo que hay muchísimos funcionarios de policía que no tienen una cruz con distintivo blanco y que, sin embargo, son mucho más merecedores que yo, ¿no? Yo le tengo un especial cariño y la llevo con especial orgullo, además, porque mi Cruz Blanca no fue una cuestión de política, por decirlo de alguna manera, ¿no? No salió de la Dirección General de la Policía, no salió de ningún mando, sino que la propuesta llegó de un grupo de policía judicial de Udico Central, y en ese grupo, en el grupo 42 concretamente, de ahí salió la propuesta, ¿no? Que fue pasando todos los filtros hasta que finalmente fue aprobada, ¿no? Así que, bueno, pues me siento especialmente contento por cómo fue, por el germen de esa medalla, pero como digo, sigue por un cierto sonrojo y quizás la solución sea lo que dices tú, ¿no? El crear otro tipo de orden, o sea, otro tipo de distinción para el personal civil y para el personal que nada tenemos que ver con la Fuerza de Seguridad del Estado y que haya quien decida que es merecedor de una distinción. Bueno, de sobra, tú cumples los requisitos y es un orgullo para nosotros que la aportes con tanto mérito y hables con tanto cariño hacia nuestra condecoración. Muchas gracias. Te hemos podido escuchar en varios programas junto a Luis Rondueles, Sí. hablando de crímenes, robos, choros desastrosos, incluso graciosos. ¿Estamos hablando de un binomio perfecto? Bueno, yo creo que, mira, ya hemos durado bastante más que los Beatles, menos que el dúo dinámico, eso sí, pero más que Ella baila sola. Es decir, nuestro binomio lleva ya muchos años. Luis Rendueles y yo nos conocimos en el año 1990 en la redacción del diario Ya.
Trabajamos juntos, volvimos a trabajar juntos en una primera etapa mía en Antena 3 Televisión y luego nos reencontramos de manera definitiva en el año 1998, es decir, hace 22 años, en la redacción de la revista Interview, donde hicimos muchísimas cosas juntos, donde trabajamos juntos. Y desde el año 2004, creo recordar, estamos juntos en Onda Cero, ¿no? Entonces, bueno, llevamos muchos años, nos entendemos muy bien, somos muy buenos amigos y ya está, ¿no? Y al final ese es el secreto hemos publicado varios libros juntos, ahora acabamos de comprometernos y de firmar un contrato para escribir de nuevo otro libro juntos, entonces pues sí, la verdad es que las parejas de periodistas, los periodistas somos unos personajes por lo general bastante despreciables y con un ego absolutamente fuera de toda medida, con lo cual los binomios periodísticos duran muy poco, porque no suele caber en una misma estancia el ego de dos periodistas juntos, ¿no? Pero bueno, en este caso Luis y yo nos entendemos muy bien y yo creo que llevamos muchos años trabajando juntos y que por lo menos duremos otros 12 más, que lo que nos queda para jubilarnos a los dos. Por lo menos, y que nosotros lo disfrutemos. Eso. ¿Qué historia le hubiese encantado investigar a Manu Marlaska? Hay tantísimas, ¿no? Hay tantísimas historias, hay tantas cosas que ocurren fuera, por ejemplo, de nuestro alcance, fuera de nuestro país, ¿no? Que yo siempre digo así a bola pluma, te digo, siempre pienso que me encantaría, aun sabiendo el riesgo que conlleva eso, porque ahí sí que es una profesión de riesgo, ejercer el periodismo que ejerzo en México, ¿no? Creo que me parece un sitio increíble para contar las historias que yo cuento, lo que pasa es que sé del riesgo que se corre, ¿no? Me hace mucha gracia cuando aquí algún compañero, cuando aquí algún periodista habla de los riesgos de la profesión periodística en España, ¿no? Me dan ganas de mandarle una buena temporada a México para que sepa de verdad lo que es ejercer el periodismo como profesión de riesgo allí, ¿no? Y luego me hubiese encantado vivir esa época de la España negra, ¿no? La época de la España del lute, para haber cubierto esas fugas del lute, los crímenes del Jarabo, por ejemplo, ¿no? Todos esos crímenes tan característicos, tan en blanco y negro, tan de la España negra, que cubría el diario El Caso, por ejemplo, pues eso me hubiese encantado, ¿no? A mí me gusta todo lo que tiene que ver con el crimen, con el suceso. A mí no me gusta la información que tarde o temprano te acaba llevando a la política, ¿no? Porque creo que la política, cuando mete sus zarpas en cualquier sitio, lo emputece todo y lo destroza todo, ¿no? Con lo cual yo me muevo mejor y entiendo mejor a todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con policías, con malos, hasta con los malos me entiendo mejor que con los políticos, ¿no? He conocido a malos con bastante más códigos que los políticos. Sí, la verdad que sí. Vamos al otro lado. ¿Y cuál no te hubiese gustado investigar? Pues mira, quizás por todo el tiempo que llevo tratando con vosotros, con la policía, con la Guardia Civil, me cuesta mucho, ¿no? Cuando la última vez que tuve ese sentimiento de rabia y de pensar que, joder, que no me hubiese gustado nunca escribir sobre ello, fue cuando asesinaron a Blas Gámez, al policía de homicidios de Valencia, a un subinspector que asesinaron en Valencia. Iba a identificar a un tipo que había matado a otro y que lo había metido en una maleta y antes de que le diese tiempo a nada lo apuñaló mortalmente, ¿no? Recuerdo el asesinato de Vanessa Laje, de una policía de una UPR, una chica de la UPR en Vigo, que la mató un atracador. O recuerdo que me pilló más cercano todavía, el de un policía de homicidios, Salva, al que asesinó un colombiano, que habían pegado varios palos, varios atracos en varios locutorios, habían matado a una persona y Salva y Carmen, que luego fue jefa de sección de homicidios de la Comisaría General, Carmen Pastor, fueron a identificarle y lo recibió a tiros y mató a Salva, ¿no? Me cuesta mucho y siento una profunda empatía, sobre todo con los compañeros, ¿no? Muchas veces los binomios de gente a la que han matado, de compañeros que han matado, y lo creo ciertamente, me dicen que hubiesen preferido que hubiesen muerto ellos, ¿no? Porque lo que le queda a uno, me imagino, es esa sensación, ese remordimiento de si podía haber hecho algo más, ¿no? Por salvar la vida del compañero. Y vivir con eso debe ser muy jodido. Muy duro, muy duro. ¿Crees que debería estar más normalizada la relación prensa-policía fuera de los conductos oficiales? Obviamente sin poner en peligro operaciones, exponer confidentes, etcétera. Bueno, es muy complicado, ¿no? Es complicado porque cuando yo empecé en esto, en el año 88, todavía no había tanto cauce oficial, sí que existían los gabinetes de prensa, pero
Pero bueno, yo, por ejemplo, iba por la Pringue, por la brigada, entraba y me tiraba a la mañana o la tarde allí metido, de grupo en grupo, despacho en despacho, tascandileando, preguntando, enredando un poco, iba a Canillas y lo mismo, a la comisaría general y pasaba de grupo. Entonces, bueno, eso lógicamente, y lo entiendo perfectamente, además, se tuvieron que poner controles más estrictos, ¿no? Porque, bueno, pues al fin y al cabo, no todos los periodistas entienden los códigos que hay que vigilar y que hay que mantener vigente siempre en la relación entre los periodistas y los policías, ¿no? Es información muy sensible, es información muy delicada y hay que tener mucho cuidado. Y ahora somos muchos periodistas. En aquella época de la que yo te hablo, dedicados a los sucesos, pues igual éramos media docena de personas en Madrid, ¿no? El compañero de ABC, el del País, y poco más, ¿no? Entonces ahora hay multitud de periodistas. El problema es que muchos periodistas llegan a este terreno, llegan a este mundo y no hay nadie que los enseñe, no hay nadie que los tutele, no hay nadie que les diga hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, cómo hay que cuidar una fuente de información, cómo hay que resistirse a revelar una fuente de información siempre hasta delante de un juez y cómo tienes que respetar ese acuerdo tácito, ese pacto que hay o que tiene que haber entre un policía que te dice, oye, esta historia está aquí, no la puedes contar todavía, cuando todo acabe, cuando reventemos el tema, te lo contamos, te damos toda la información, ¿no? Entonces, ahora, lógicamente, tienen que existir esos filtros de esos cauces oficiales, que por otra parte creo que funcionan cada vez mejor también, ¿eh? Yo en ese sentido me siento... Soy un privilegiado también y quizás eso se deba también a los más de 30 años que llevo haciendo información policial, pero yo cuando por la vía oficial pido algo, casi siempre tampoco pido locuras, evidentemente, casi siempre se me concede, ¿no? Si yo quiero llevar al plató a un jefe de grupo, si yo quiero llevar al plató a unos patrulleros que han hecho un servicio, a alguien del GOR o alguien del CAC que ha hecho un servicio, pues suelen concederme aprobarme esa petición y me lo suelo llevar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final uno se tiene que buscar la vida, ¿no? Se la busca el policía con los chotas, con los confidentes, y yo me la tengo que buscar con las fuentes también. ¿Es una relación que podría mejorar? Que podría mejorar. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque además un policía y un periodista, como yo siempre digo, al policía se la puedes jugar una vez, porque ya la siguiente no va a haber oportunidad, ¿no? Y entonces yo creo que ahí cada uno tiene que construir y tiene que cuidar a sus fuentes, ¿no? Yo como siempre digo, yo valgo lo que valen mis fuentes de información y yo valgo la capacidad que yo tengo para cuando pasa algo en cualquier punto, dar con alguien que me va a echar una mano y que me va a ayudar, ¿no? Sin yo comprometerle a él. Y eso ya es un Claro. automatismo que he creado en 3 décadas de ejercicio de esta profesión, ¿no? Y ya normalmente la gente que está acostumbrada a tratar conmigo sabe lo que hay, sabe que yo no le voy a gastar una putada y que no voy a traicionar esa confianza que él deposita en mí, ¿no? Pero claro, esto se consigue después de 3 décadas largas de trabajo de este tipo, ¿no? Y a la profesión llega mucha gente sin formación, mucha gente sin el adiestramiento, digamos, que tiene que tener uno para dedicarse a esto del periodismo de sucesos, ¿no? Con lo cual, exponer también a un policía a que a cara, a pecho descubierto, digamos, le cuente cosas a un periodista sin tener la garantía de que ese periodista va a respetar esos códigos, yo entiendo que no está la policía para jugarse el tipo por eso. Complicado. Pues ya que lo nombras, ¿crees que podría haber una mayor colaboración entre las brigadas de policía judicial y las redacciones de sucesos e investigación a la hora de esclarecer casos estancados como fueron o pueden ser los de Diana Quer, Marta del Castillo, etcétera? Sí, yo creo que sí, yo creo que en ese sentido, a mí a título particular, nunca de forma oficial, digamos, pero sí de forma oficiosa, a mí sí que me han pedido algún favor en ese sentido para remover alguna información, incluso para agitar algún avispero de alguna operación que estaba un poco muerta. Voy a poner el ejemplo típico, ¿no? Se solicita una autorización al juez, por ejemplo, para volver a intervenir en unos teléfonos y necesitan ver reacción a algo, ¿no? Entonces, a veces la reacción es a lo que cuenta la prensa. Entonces, te piden que publiques algo para ver si se agita un poco el avispero y para ver por dónde pajean los malos a los que están escuchando, ¿no? Eso ha pasado y me parece muy lícito y yo me he prestado a ello sin ningún problema. No me han hecho contar ninguna mentira, no me han hecho violar ningún tipo de código, pero yo creo que sí. Por ejemplo, el ejemplo prototípico son los desaparecidos, ¿no? Los desaparecidos muchas veces pues se solicita colaboración, pero llega un momento a veces en el que es mejor que la policía o que la Guardia Civil trabaje en la sombra, trabaje sin focos, porque
se trabaja más tranquilo y se trabaja mejor, ¿no? El caso de Diana Quer es un ejemplo perfecto de ello. Cuando los focos se apartaron fue cuando la Guardia Civil pudo desatascar y desenredar finalmente el tema de Diana Quer, ¿no? Yo creo que cada caso ahí tiene un tratamiento particular y sí que creo que puede haber perfectamente esa colaboración y pueden no articularse, porque sería un poco absurdo abrir una ventanilla en una brigada de policía judicial para que vayan los periodistas allí, ¿no? Pero sí que se puede perfectamente solicitar la colaboración de la prensa o determinados periodistas cuando lo necesitas, que puede ser por muy distintas, de muy distintas formas, ¿no? Recuerdo otro caso muy sonado, que fue el secuestro de María Ángeles Feliu, el de Olot. María Ángeles fue liberada, pero habían pasado varios años sin que los secuestradores fueran detenidos. Y solo fueron detenidos cuando en Interview publicamos que había policías municipales implicados en el secuestro, ¿no? Esa publicación provocó que uno de los implicados, que era policía municipal, fuese a confesar a su alcaldesa. Curioso. ¿Se te ha llegado a dar el caso de tener una exclusiva o una información y no publicarla para no reventar una investigación o aumentar el sufrimiento de la familia? Joder, que se me ha presentado y que se te quede cara de idiota porque la publica otro compañero, pero bueno, eso va en el oficio, ¿no? Eso va... a ver, eso es lo que te digo. Yo creo que, sobre todo para mí, ya a estas alturas de mi vida, no hay exclusiva que merezca el traicionar a una fuente o el aumentar el dolor de una víctima, ¿no? Ninguna de las dos cosas. Yo no estoy dispuesto ni lo voy a hacer, ¿no? Yo he cometido errores de ese tipo de joven, los he cometido varios errores de ese tipo, no de traicionar a una fuente de información, porque eso creo que afortunadamente nunca me ha pasado, o si me ha pasado no he sido consciente y nadie me lo ha dicho, pero sí que a veces he publicado alguna historia que lo que ha hecho ha sido aumentar más el dolor de unas víctimas. Bueno, eso lo aprendí hace ya muchos años, en el año 93 concretamente, porque fue un caso concreto, y a partir de ese año siempre he tenido ese celo, he extremado ese celo, ¿no? Y pienso verdaderamente que no merece la pena aumentar el daño de nadie y por supuesto, traicionar una fuente, claro que no merece. Lo que ocurre es que, como te decía al principio, muchas veces se te queda cara de tonto porque tú te guardas una información, porque te piden que no la des y la ves publicada o que alguien la cuenta 2 o 3 días después. Bueno, pues nada, claro. Te cagas en la leche, te das un puñetazo a un toallero y ya está. Y se te pasa y a seguir trabajando. Ya está. Y ya darás tú la próxima, no pasa nada. Claro, los escrúpulos. Expediente Marlaska, equipo de investigación. Programas de éxito y muy seguidos por la audiencia. ¿Crees que en algunas ocasiones se facilita demasiada información operativa e investigativa que puede ser utilizada por los malos y así aprender de sus errores? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a veces hay un exceso, somos demasiado prolijos, ¿no? Los periodistas. A la hora de dar detalles. Hombre, ya cualquier malo sabe que tiene que ponerse guantes y cualquier malo sabe que si va a cometer alguna maldad no tiene que llevar el teléfono móvil, ¿no? Yo creo que tampoco descubrimos nada con eso, ¿no? Pero sí que hay procedimientos que yo creo que deben de permanecer todavía en la sombra, ¿no? Yo creo que hay cosas que se siguen haciendo y para eso existen las unidades de sistemas especiales o de la UCAO y todas estas unidades que están dedicadas a manejar y que manejan esas herramientas que yo creo que no deberían salir a la luz nunca, ¿no? A veces es cierto que han salido, a veces se han dado incluso ruedas de prensa con demasiados detalles, comparecencias públicas con demasiados detalles, que yo creo que no aportaban tampoco gran información porque ni siquiera a veces se entendía de lo que estaba contando y, sin embargo, sí que daban pistas a los malos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Diana Quer, se dio muchísima información y luego yo estuve en el juicio de Diana Quer y los ingenieros que habían hecho todo ese estudio tan detallado de los posicionamientos de teléfonos, eso no había Dios que lo entendiese, ni el jurado, ni yo, ni nadie, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no es necesario contarlo, ¿no? Pues ya hay cosas que no tienen por qué salir a la luz y hay gente en la policía y en la Guardia Civil que debe seguir trabajando en la sombra, ¿no? No te digo yo, pues ha intervenido un teléfono, pues ya sabe el malo que lo van a intervenir un teléfono, claro que sí, por supuesto que sí, ¿no? O que le pueden poner una chicharra en el coche, bueno, pues también me imagino que lo sabrá, ¿no? Pero creo que hay cosas que deben permanecer en la sombra todavía. Nos vamos a adentrar ahora en territorio negro. Te voy a pasar una baraja. Manson, Estados Unidos. Onoprienko, Ucrania. Shipman, Reino Unido. Chikatilo,
Unión Soviética. Mm. ¿Quién es nuestro as de copas español? Pues mira, probablemente el asesino más parecido a muchos de esos que has hablado tú eh, sea Joaquín Fernández Ventura, el asesino en serie de mujeres de Castellón, porque es un tipo que aprendía con sus crímenes, es un tipo que fue capaz de aguantar esa pulsión asesina cuando se enteró de que había una segunda persona que nada tenía que ver con los crímenes, cumpliendo, o sea, en la cárcel por crímenes que había cometido él, pero que se le atribuyeron a ese camionero, a Claudio Alba, se llamaba. Yo creo que es el asesino más parecido a algunos de esos que me has hablado tú, ¿no? Creo que Joaquín Fernández sería el ejemplo perfecto de asesino en serie español, ¿no? Ha habido otros con Alfredo Galán, el asesino de la Baraja, bueno, pero el problema de Galán es que no tenía ninguna motivación especial. El caso de Joaquín Fernández era alguien que planificaba perfectamente sus crímenes, que seguía a las víctimas, les provocaba un pequeño accidente, las metía en su coche y las acababa violando y asesinando, ¿no? Era el más refinado de todos, probablemente, Joaquín Fernández. Luego sí que había asesinos en serie más burdos, digamos, ¿no? Más de trazo grueso. Francisco García Escalero, el asesino de mendigos. Otro seguramente, no sé si el as, pero sí que estaría también en un buen puesto, sería Rodríguez Vega, el asesino de ancianas de Santander, ¿no? Un tipo también con un asesino muy peligroso. Y luego hay gente que ha cometido menos crímenes que ellos, pero con una peligrosidad altísima, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, de Gustavo Romero III, que es el asesino en serie de Valdepeñas, alguien que mató a una pareja, Sara Dottor y Ángel Ibáñez, en Valdepeñas, y luego asesinó a Rosana Maroto, a una chica, y es un tipo que, aunque solo tiene 3 crímenes, es de los que tiene peor pronóstico de los asesinos en serie españoles, ¿no? Por su frialdad, por su psicopatía de manual, pero, ojo, es que el cartel que me has dado antes, madre mía, Shipman, Chikatilo, el caso de Chikatilo, que se conoce muy poco en España, porque además ocurrió cuando la Unión Soviética todavía había un velo sobre la información. Andrei Chikatilo es de los asesinos más terribles que ha habido en la historia del siglo XX, ¿no? Un verdadero depredador de sexual de niños y además era en la época en la que la Unión Soviética decía que los asesinos en serie eran cosa de los americanos, ¿no? Y eran cosa del mundo anglosajón, porque el comunismo no daba esos productos, ¿no? Y Chikatilo, yo recomiendo, yo creo que es una película que se llama Ciudadano 13 o algo así, que es una película basada en los crímenes de Chikatilo, que lo recoge bastante fielmente, que es muy, muy, muy buena. Pues nos vamos a ir a los orígenes. Ciudadano X, se llama la película. Ciudadano X, correcto, sí. Pues nos vamos a ir a los orígenes. Jack el Destripador. Él se llevó la fama. Pero vamos a hablar de Manuel Blanco Romasanta. Se le adelantó en el tiempo como el primer asesino en serie y sobre este hay legajos judiciales que acreditan su identidad. No como en el caso de Jack. ¿Crees que los asesinos en serie tratan de superarse los unos a los otros en una especie de competición macabra? Yo creo que no, que ese efecto copycat que llaman en Estados Unidos, eso yo creo que no existe, ¿no? Porque además iba a decir una barbaridad, iba a decir ojalá, ¿no? Pero no ojalá, pero es cierto que a mí me gustaría ver un asesino en serie, verdaderamente, que sea tan refinado como esos que nos brinda a veces el cine y la televisión, ¿no? O la literatura, ¿no? Los asesinos en serie españoles y en el mundo en general son tipos bastante poco refinados, bastante poco interesantes y bastante poco sofisticados, ¿no? Ninguno se parece al Aníbal Lecter del Sitio de los Corderos, ni mucho menos, ¿no? Ni alguno que he leído últimamente en alguna novela, que cada día los asesinos de las novelas cada día son más refinados, más barrocos y más... cosa que le da poca credibilidad, pero bueno. Pero yo creo que no es que haya una competición, sino que cada tiempo, cada época tiene su asesino en serie, ¿no? Romasanta, por ejemplo, el sacamantecas del que hablabas antes, era un asesino que lo que aprovechaba era una época en la que una mujer sola era alguien absolutamente vulnerable, se acercaba ya con cualquier excusa y la acababa asesinando, ¿no? Cada uno tiene su época. El arropiero, Manuel Delgado Villegas, que es otro asesino de nuestra prehistoria, aunque ya en el siglo XX era otro igual, ¿no? Él se valía de su trabajo de vender arropes, que era un dulce típico de allí, de la zona de Cádiz, y se acercaban, cuando las chicas se acercaban a él, pues las acababa asesinando, ¿no?
luego ya llegaron asesinos, un poco la modernidad también fue entrando en el mundo del crimen, ¿no? Y nos fuimos encontrando a tipos como el Jarabo, que matan por una necesidad, matan de manera pragmática, ¿no? El Jarabo se convierte en asesino porque necesita recuperar esas joyas empeñadas y tiene que matar para llevar a cabo su fin, ¿no? Es decir, yo creo que no creo que haya una competición ni creo que haya un efecto imitación entre unos asesinos y otros, ¿no? Yo creo que cada uno tiene sus peculiaridades, sus características y que por lo general, como decía al principio de la pregunta, no son gente demasiado interesante, ¿no? Alfredo Galán, que mantuvo en vilo a la policía y a la Guardia Civil durante varios meses en Madrid y que propició un despliegue gigantesco, joder, finalmente era un tipo que decía que estaba viendo la tele en casa, se aburría, cogía la pistola tokarev aquella que tenía y salía a matar, ¿no? Con lo cual, fíjate el poco recorrido que tenía ese tipo. No, justo. ¿Has visitado el Museo del Crimen de la Escuela Nacional de Policía? Sí. Estuve, pues este año he dado un par de charlas allí en la Escuela Nacional de Policía y una de las veces me abrieron el museo, me pareció un sitio apasionante, verdaderamente apasionante. O sea, creo que se explota poco ese museo como atracción turística. Sí. Creo que el visitante de Ávila tiene que visitar la muralla, la catedral y el Museo de la Escuela Nacional de Policía. Porque es un sitio... no sé, es de verdad todo, ¿no? Y eso, sí. pues claro, eso le da un empaque y le da un peso, me parece, aparte de que voy a aprovechar esta ocasión que tengo para dar con los dos para decirlo, o sea, creo que la policía española enseña poco la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Creo que es un sitio que está a la vanguardia del mundo en formación policial, de verdad, y lo pienso de verdad. Y creo que se enseña muy poco y que se presume muy poco de la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Pues sí, se podría explotar mucho más. De hecho, allí, como bien sabrás, se forman policías de todo el mundo. Sí, lo sé. Los que han pasado por ahí tienen la suerte de compartir curso con policías de Sudamérica, otras policías europeas. Muchas policías locales tienen allí su centro de formación, sobre todo la de Castilla y León. Es maravilloso, pero lo del museo es increíble. Es un sitio fascinante. El museo me pareció un sitio fascinante y me hubiese tirado horas y horas allí, ¿no? Para que tenía que ir a dar mi charla a los pepinillos de la ya de segundo de ejecutiva. los que tuve que dar la charla y me hubiesen quedarme más rato, ¿no? Pero de verdad, me parece un sitio muy, muy interesante y una visita obligada para todo aquel que le guste esto de los crímenes de verdad. Pues a ver si recogen el guante que Manu Marlasca les acaba de tirar. Y volveré allí, seguro, volveré. Vamos a hablar ahora sobre tribunales. ¿La justicia española es lenta pero segura? Sí, yo creo que sí. Verdaderamente yo creo que sí. Ahora, en esta época, hay una enorme tendencia a desprestigiar, como decía Antonio Muñoz Molina en un libro muy interesante, se llama Todo lo que era sólido, ¿no? Y ahora hay una especie de corriente que pretende desprestigiar y pretende demoler todo lo que nos ha sostenido, todo lo que ha sostenido a nuestro Estado desde hace más de 40 años, ¿no? que llegó la Constitución. España ha vivido desde nuestra Constitución el periodo de más paz y prosperidad de toda nuestra historia, ¿no? Nunca ha habido tantos años de paz seguidos, nunca ha habido tantos años de prosperidad seguidos. Y esa paz y esa prosperidad está sustentada sobre varios cimientos, y uno de los cimientos, sin ningún género de dudas, es la justicia y es el Estado de Derecho, ¿no? Yo he conocido la gran justicia, esa de la Audiencia Nacional, esa de los jueces estrella de instrucción, esa del Tribunal Supremo, pero también conozco a los pequeños engranajes de la justicia, ¿no? Los juzgados pequeños donde trabajan gente absolutamente anónima y donde la carga de trabajo es brutal y sacan adelante el trabajo y permiten, con su pequeña parte, siendo esa pequeña parte del engranaje, permiten, digo, que la justicia siga funcionando. Yo creo que tenemos que sentirnos tranquilos y que tenemos que sentirnos bien. Yo cuando cualquiera lanza esa especie de juicios sumarísimos o de causas generales contra la justicia e intenta desprestigiar a la justicia, yo creo que bueno, a veces tiene una intención política, evidentemente, pero otras veces yo creo que no sabe ni de lo que está hablando, ¿no? Porque no se puede imaginar la cantidad de agentes que participan en el sistema de la justicia, la cantidad de gente que cuida porque nuestro Estado de Derecho siga funcionando y se ataca con una ligereza extraordinaria, ¿no?
a la justicia. Ya si es un político el que lo dice y dice cosas tan aberrantes como dijo hace poco el vicepresidente del gobierno, diciendo que la justicia poco más o menos lo que hace es proteger a los poderosos y que hay corruptos. No, la justicia, yo recuerdo que durante mucho tiempo se dijo que Iñaki Urdangarín nunca iba a ser juzgado, que nunca iba a ser condenado, que nunca iba a entrar en prisión. Y al final está en prisión, porque nuestra justicia funciona. Y como Iñaki Urdangarín, digo Rodrigo Rato, digo un montón de Luis Bárcenas, digo un montón de gente que por poderosos que sean o hayan sido, han acabado pagando lo que han hecho, porque, insisto, el Estado de Derecho sobre el que se sustenta todo este periodo de paz y de prosperidad que estamos teniendo desde hace más de 40 años, uno de sus cimientos es la justicia. Y la justicia nos puede parecer lenta, nos puede parecer mejorable, claro que sí, pero la justicia claro que funciona. Claro. Sobre la participación de los ciudadanos en la administración de justicia, como acabas de comentar, es un engranaje más. ¿Crees que los españoles están preparados o lo suficientemente implicados para ser jurados populares? Yo creo que es o se cree en el jurado o no se cree en el jurado. Ya está. O sea, a mí no me parece ni mejor ni peor un sistema del otro. Yo empecé a trabajar cuando no existían los jurados y acudí a muchos juicios con jueces profesionales y ahora, últimamente, he ido a muchos con jurados populares, ¿no? Yo creo que o creemos en el sistema o no creemos en el sistema. Y, lógicamente, España hoy está más preparada, los ciudadanos españoles están más preparados para ser jurados que cuando empezó la ley, evidentemente, cuando se puso en marcha, ¿no? Pero es que además creo que los presidentes de los tribunales del jurado también están mejor preparados, ¿no? A la gente se le olvida que hay un jurado, pero hay un presidente del tribunal del jurado, que al fin y al cabo es el que es la mano que guía a los jurados, ¿no? Es el que los indica por dónde tienen que ir, qué preguntas tienen que contestar, en qué pruebas tienen que basarse. Y además también la gente se olvida de que un veredicto de un jurado y la sentencia que conlleva ese veredicto no es nunca una sentencia de última instancia, sino que siempre es recurrible, ¿no? Con lo cual, yo creo que si nos creemos la ley del jurado, si creemos en la participación de los ciudadanos en la justicia, pues tenemos que apostar por ella y tenemos que seguir creciendo en ese sentido, ¿no? Y tenemos que... No me vale... la justicia a la carta, ¿no? No, para este crimen me gustaría o para este delito me gustaría que fuese un jurado, pero para este delito me gusta más un tribunal profesional. La justicia la imparta un jurado popular o la impartan unos jueces profesionales, mientras la impartan personas, todo va a ser susceptible de interpretación, evidentemente, porque no existe una máquina a la que tú metas unas pruebas, un sumario, unos testimonios y te salga por el otro lado de la máquina la sentencia, ¿no? No, eso no es. La justicia la imparten personas y, por tanto, las personas pueden interpretar una prueba, un testimonio de una forma o de otra. Pero, insisto, si creemos en la participación de los ciudadanos, tenemos que seguir apostando por la ley del jurado, ¿no? Y por el sistema de jurados. Yo creo que la clave, además, y esto los que hemos estado en juicios con jurado lo hemos comprobado, la clave es el presidente del tribunal del jurado, ¿no? Yo, probablemente el mejor presidente que he visto jamás en un tribunal del jurado fue el presidente del jurado de Diana Quer, ¿no? Era un tipo, Pampín se apellidaba, un magistrado que si veía, por ejemplo, en un interrogatorio que había durado 4 horas el interrogatorio, pero él veía que podía quedarle alguna duda al jurado, hacía él la pregunta que correspondiese para que el jurado no tuviese ninguna duda, ¿no? Creo que eso es fundamental, que buenos presidentes del tribunal del jurado son los que van a ayudar a que la ley del jurado finalmente y a que los jurados verdaderamente hagan su trabajo como un elemento más, como un engranaje más de la justicia. Totalmente de acuerdo. Los acabas de mencionar anteriormente. Hay casos conocidos de jueces estrella o ya exjueces que han declarado abiertamente, incluso reflejado en sus autos, su abierta animadversión hacia la fuerza y cuerpo de seguridad. ¿Dónde queda la imparcialidad a la hora de juzgar? Me he encontrado varios de esos. Sí. Recuerdo uno en Madrid que está jubilado ya, afortunadamente para la policía madrileña, que echaba a la gente de uniforme de su despacho porque decía que no estaban en una guerra, ¿no? Ahora es tertuliano de éxito en TV3, en los programas más ultramontanos independentistas, ahora es tertuliano allí, ¿no? Evidentemente no hay imparcialidad ahí, ¿no? Porque ya no es una cuestión de imparcialidad, ya a veces esa animadversión llega al punto de que, como en este caso, por ejemplo, se cometan irregularidades, ¿no? Se cometan ciertas irregularidades y se pongan en peligro pruebas o se pongan en peligro procedimientos, ¿no? Bueno, yo creo que son casos aislados en cualquier caso, ¿eh?
al final el único problema o el problema más grave al que se enfrentan los jueces y los jueces como estamento es que es muy difícil depurar a un juez. Es muy complicado suspender a un juez. Los sistemas que tienen de control interno son sistemas muy laxos en los que un juez la tiene que liar francamente gorda para que lo suspendan, ¿no? Y en ese terreno sí que es verdad que es complicado. Y cuando das con un tipo de estos, pues es muy difícil. Ha habido jueces que y ahora hablo de jueces ya, esos jueces estrella, que, bueno, en muchas ocasiones han facilitado el trabajo a la policía. Incluso algunos, según algunos abogados defensores, algunos abogados más de la cuenta, a través que le han facilitado el trabajo más de lo razonable a la policía, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo la policía trabaja para los jueces. Y esto que no se lo olvide a nadie. La policía es policía judicial, evidentemente, y trabaja al mandato de un juez y para un juez, ¿no? Con lo cual, ese entendimiento es que tiene que ser a la fuerza. Tiene que haber un entendimiento entre el juez y la fuerza actuante, como se dice, porque si no, una investigación nunca va a acabar bien si no hay ese entendimiento, ¿no? Otra cosa es cuando llegan pues casos, denuncias contra la policía y te caen un juzgado de estos y estás muerto, claro. Eso sí, sí. Eso es así. Claro. Pero insisto, creo que es una minoría, muy minoría. Sí, por suerte sí. En permiso para clave, tenemos reservada la última parte de nuestro espacio para nuestros futuros compañeros opositores. Manu, las últimas promociones son las más preparadas de la historia que han accedido o van a acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya que la mayoría de aspirantes tienen su currículum, grados, licenciaturas y demás. Sí. Algunos de ellos, obviamente, son periodistas o han estudiado periodismo. Allá ellos. ¿Qué crees que puede aportar ese opositor a su trabajo policial, con su experiencia? Pues mira, antes te voy a contar una pequeña anécdota. En la última promoción de escala ejecutiva hay dos chicas que las dos las he conocido como periodistas. Es decir, ejercieron el periodismo, se desengañaron del periodismo y escogieron un camino muchísimo más digno que el del periodismo, que es el de la policía. Y además aprobaron las dos por la misma vía. Primero aprobaron la básica y desde la básica accedieron a la ejecutiva, ¿no? Y yo creo, más allá de a lo que se dediquen, sí que hay un déficit en la policía en general y en las fuerzas de cuerpo de seguridad en general de aptitudes de comunicación, ¿no? Yo creo que lo que no se cuenta y lo que no se cuenta bien no ocurre, no pasa, no le llega al ciudadano, ¿no? Y creo que el trabajo de la policía y de la Guardia Civil tiene que contarse y tiene que contarse bien, ¿no? Y yo en las charlas que he dado en la escuela y que he dado a mandos a veces y que he dado en foros policiales, siempre les intento lanzar ese mensaje, ¿no? No tengan ustedes miedo a comunicar, porque ustedes saben mejor que nadie, mejor que cualquier periodista que lo esté escuchando, saben de qué va lo que están contando. Y pueden contar además hasta donde ustedes quieran. No tienen que ir más allá de lo que quieran. Pero es necesario que aprendan a comunicar, que comuniquen bien, ¿no? Ahora mismo hay ejemplos maravillosos de policías que comunican estupendamente, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el comisario Luis Esteban, actual comisario provincial de Salamanca, que fue comisario de Algeciras. Es un tipo con una capacidad de comunicación bestial, pero bestial. O sea, no le hace falta nada. Le pones la cámara delante, le haces una pregunta y él comunica y vende el producto y vende a su empresa, que al final es la policía, de manera maravillosa, ¿no? Y además siempre quitándose el del foco y poniendo en valor el trabajo de los compañeros, el trabajo de toda la plantilla, esté donde esté, ¿no? Bueno, pues creo que eso se tiene que extender. Y para eso, a lo mejor vendrá bien precisamente esas promociones de esas generaciones de policías que llegan del mundo de la comunicación, que les van a ayudar a eso, ¿no? Pero más allá de que uno venga del mundo del periodismo o venga de la física cuántica, me da igual, tienen que aprender a comunicar, ¿no? Y decías algo, yo me canso mucho de oír esta coletilla, esta muletilla de que somos la generación, bueno, somos yo no, yo ya tengo muchos años, pero los jóvenes que dicen que son la generación mejor preparada de la historia. Yo con eso no estoy de acuerdo, creo que hay una falta de preparación absoluta, pero sí que creo que la policía, las últimas promociones de policías, son los policías mejores preparados de la historia, porque efectivamente he visto de dónde vienen, he visto los estudios que tienen, lo he comprobado y es asombroso, ¿no? Es asombroso la cantidad de grados, por ejemplo, que hay en la escala básica, en las promociones de escala básica, que antes, digamos, que estaban reservadas nada más a la gente de grado, a la gente universitaria, entraba a la ejecutiva nada más y, bueno, y los
los otros llegaban con su FP o con su bachillerato acabado. Sin embargo, ahora encuentras un montón de gente en la escala básica con sus grados universitarios, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso es una garantía también para el futuro de la Policía Nacional. Y además eso se ve a todas las escalas y a todos los niveles, ¿no? Ahora están llegando a comisarios gente que son comisarios muy distintos a los que había hace 10 años, ¿no? Son otro tipo de policía, son comisarios que ya han mirado hacia el futuro, han mirado más allá y, bueno, y creo que ese es el futuro de la policía, evidentemente. Todo tiene que cambiar. Nada tiene que ver la policía que yo conocí hace 30 años con la que conozco ahora, ¿no? Nada, absolutamente nada que ver. Siempre cuento esta anécdota y la conté en Ávila un día, se reían mucho los pepinillos de Ávila, pero yo hace 30 años, cuando iba por la brigada, a eso de las 9 o las 10 de la noche se cerraba la brigada o se iba casi todo el mundo, se iba al bar de la brigada a la Pelos y allí, entre pelotazo y pelotazo, pues yo sacaba algo de información, sacaba una foto, sacaba lo que fuese, ¿no? La última vez que invité a un grupo de policía judicial a comer, a raíz de una operación que acabó con éxito y que yo pude cubrir muy bien, recuerdo que nadie bebió ni una cerveza, que yo decía, he salido aquí contando batido de proteína nada más, que estoy tomando batido de proteína. Entonces, bueno, pues ese cambio, lógicamente, esa evolución, ahora no es nada difícil encontrarte un policía que hable no un idioma, sino varios idiomas, sí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lógicamente, ese cambio necesariamente se nota y convierte a la Policía Nacional, al fin y al cabo, en una entidad y en algo muy, muy valorado por los ciudadanos. Y que siga así por muchos años. Pues con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Manu, por estar con nosotros. Y desde aquí queremos agradecerte tu buen hacer, rigor y exquisito trato que siempre tienes con las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como la predisposición y facilidad que nos has dado desde el primer momento para la realización de esta entrevista. Muchísimas gracias, Manu, y hasta la próxima. Un placer, muchísimas gracias y buen servicio a todos.